Bien, sean bienvenidos a un video explicativo con respecto a la materia de teoría de telecomunicaciones. Para la agenda del día de hoy tenemos los temas como criptografía, algoritmo de clave simétrica, algoritmos de clave pública o también llamado algoritmo de clave asimétrica y finalmente las firmas digitales. Partiendo de la criptografía, de manera principal, los mensajes a encriptar, conocidos como texto plano, se transforman mediante una función parametrizada por una clave. El resultado del proceso de encriptación, conocido como texto cifrado, se transmite a continuación, muchas veces por mensajero o radio. Suponemos que el enemigo, en este caso un intruso, escucha y copia con exactitud todo el texto cifrado. Sin embargo, a diferencia del destinatario original, el intruso no conoce la clave de desencriptación y no puede descifrar con facilidad este texto. En ocasiones no solo puede escuchar el canal de comunicación, que sería un intruso pasivo, sino también se puede registrar mensajes y posteriormente reproducirlos, inyectar sus propios mensajes o modificar los mensajes legítimos antes de que lleguen al receptor, que sería un intruso activo en este caso. El arte de quebrantar los sistemas de cifrado es conocido como criptoanálisis, y en conjunto con el arte de idearlos, que sería la criptografía, se conoce como criptología. Desde el punto de vista del criptoanalista, el problema del criptoanálisis pasa a tres variaciones principales. Cuando el criptoanalista cuenta con cierta cantidad de texto cifrado, pero no tiene texto plano, se enfrenta al problema de solo texto cifrado. Los criptogramas que aparecen en la sección de acertijos de los diarios presentan este tipo de problema. Cuando el criptoanalista cuenta con el texto cifrado y texto plano correspondiente, se enfrenta a un problema llamado texto plano conocido. Y por último, cuando el criptoanalista tiene la capacidad de encriptar piezas de texto plano de su propia elección, tenemos el problema de texto plano seleccionado. Los métodos de encriptación tenemos tanto sustitución y transposición. Los sistemas de cifrado por sustitución conservan el orden de los símbolos de texto plano, pero los disfrazan. En contraste, los sistemas de cifrado por transposición reordenan las letras, pero no las disfrazan. En realidad se puede decir que es sencillo construir un sistema de cifrado inquebrantable, pues la técnica se conoce desde hace décadas y este método es conocido como el de relleno de una sola vez. Es inmune a todos los ataques actuales y futuros sin importar cuánta potencia computacional tenga el intruso. La razón se deriva de la teoría de la información. Simplemente no hay una información en el mensaje debido a que todos los textos planos posibles de una longitud dada son parecidos. También tenemos los principios criptográficos fundamentales. Hay dos principios que los sostienen a todos, que son la redundancia y la actualización. El primer principio es que todos los mensajes encriptados deben contener redundancia, es decir, información no necesaria para entender el mensaje. Es un principio, básicamente, básicamente en un principio esto podría parecer seguro, y en cierto sentido lo es, puesto que los intrusos pasivos no podrían desencriptar los mensajes. Por desgracia, el sistema también tiene una falla mortal que lo vuelve inútil. Y también tenemos el apartado que es el principio de actualización. Y este segundo principio criptográfico es que se deben tomar medidas para asegurar que cada mensaje recibido se verifique con el fin de saber si está actualizado. Es decir, de que se haya enviado muy recientemente, y esta medida es necesaria para evitar que intrusos activos reproduzcan mensajes antiguos. A continuación tenemos los algoritmos de clave simétrica. Los algoritmos de clave simétrica porque se denominan puesto que utilizan la misma clave para encriptar y desencriptar. En específico se consideran los sistemas de cifrado en bloques, que toman un bloque de n bits, en este caso de texto plano, como entrada y lo transforman mediante el uso de clave en un bloque de n bits de texto cifrado. Los algoritmos criptográficos se pueden implementar ya sea en hardware, que se puede deducir para la velocidad, o en software, que son dedicados en este caso para la flexibilidad. Y también tenemos uno de los algoritmos que es bastante reconocido, el DES, que es el estándar de encriptación de datos. Este sistema de cifrado se adoptó ampliamente en la industria para usarse en productos de seguridad. Ya no es seguro en su forma original, pero aún es útil en una forma modificada.
El algoritmo se ha diseñado para permitir que la desencriptación se haga con la misma clave de la encriptación, una propiedad necesaria en cualquier algoritmo de clave simétrica. Los pasos simplemente se ejecutan en el orden inverso. En este también tenemos algo considerado como blanqueamiento. Básicamente hay una técnica que algunas veces se utiliza para hacer ADs, en este caso, al estándar, más fuerte, la cual se conoce como blanqueamiento, que es whitening. Consiste en aplicar un OR exclusivo a una clave aleatoria de 64 bits con cada bloque de texto plano, antes de alimentarla al DES en este caso. Y después aplicar un OR exclusivo a una segunda clave de 64 bits con el texto cifrado resultante antes de transmitirla. Este blanqueamiento se puede eliminar fácilmente mediante la ejecución de operaciones inversas. Esto quiere decir si el receptor tiene las dos claves de blanqueamiento. Puesto que esta técnica agrega más bits a la longitud de la clave, provoca que una búsqueda completa del espacio de claves consuma mucho más tiempo de lo normal. Observe que se utiliza la misma clave de blanqueamiento para cada bloque, básicamente que solo haya una clave de blanqueamiento. Tenemos también el triple DES. El triple DES aparece tras considerar que la longitud de la clave del DES es muy corta y diseña una forma de incrementarla de manera efectiva mediante el uso de triple encriptación. Aquí se utilizan dos claves y tres etapas. En la primera etapa el texto plano se encripta mediante el DES de forma usual con K1. Bueno, este se lo denomina dentro de cómo hace la desencriptación, ¿no? La encriptación y desencriptación. Dentro de la segunda etapa, el DES se ejecuta en modo desencriptación mediante el uso de K2 como clave. Y por último, se realiza otra encriptación DES con K1. La razón de que se usen las dos claves es que incluso los criptógrafos más paranoicos coinciden en que por ahora 112 bits son suficientes para las aplicaciones comerciales. Subir a 168 simplemente agregaría la sobrecarga innecesaria de administración, básicamente, que necesita, y el transporte obviamente también para otras claves por muy poca ganancia. A continuación tenemos otro de los algoritmos que es el AES, el estándar de encriptación avanzada. Aún al tener triple DES, la vida útil del DES llegaba a su final, y en este caso el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología decidió que el gobierno necesitaba un nuevo estándar criptográfico. En este caso era para uso no confidencial, adoptando así una estrategia para conseguir el objetivo de emitir un nuevo estándar que se llamara AES, estándar de encriptación avanzada. Esto promoviendo obviamente un concurso criptográfico en el cual se consideraban las siguientes reglas. La primera es que el algoritmo debe ser el sistema de cifrado de bloques simétrico. Todo el diseño debe ser público. Se deben soportar las longitudes de clave de 128, 192 y 256 bits. Deben ser posibles las implementaciones tanto de software como de hardware. El algoritmo debe ser público o con licencia en términos no discriminatorios. En fin, el algoritmo se ha diseñado no solo por una gran seguridad, sino también para una gran velocidad. Una buena implementación de software en una máquina de 2 Hz debe tener la capacidad de alcanzar una tasa de encriptación de 700 megabytes mbps, la cual es lo suficientemente rápida para encriptar cerca de 100 videos en un formato de MPEG, por ejemplo, en tiempo real. Las implementaciones de hardware son aún más rápidas que esta. Tenemos también los métodos del sistema de cifrado. Tenemos algunos modos. Entonces vamos a partir con el modo de libro de código electrónico. Básicamente así se le denomina la forma directa de utilizar el DES para encriptar una pieza grande de texto plano. Es dividirla en bloques consecutivos de 8 bytes, en este caso son 64 bits, y luego encriptaríamos uno tras otro con la misma clave. La última pieza de texto plano se rellena a 64 bits, en caso de ser necesario, obviamente. También tenemos el modo de encadenamiento de bloques del sistema de cifrado. En este método, a cada bloque de texto plano se le aplica un OR exclusivo con el bloque anterior de texto cifrado antes de encriptarlo completamente.
En consecuencia, el mismo bloque de texto plano ya no se asocia al mismo bloque de texto cifrado, por lo que la encriptación deja de ser un enorme sistema de cifrado de sustitución monoalfabética. También tenemos el modo de retroalimentación del sistema de cifrado. Para la encriptación byte por byte se utiliza el modo de retroalimentación del sistema de cifrado usando dest triple. La desencriptación con el modo de retroalimentación es un sistema de cifrado que funciona de la misma forma que la encriptación. En particular, un contenedor del registro de desplazamiento se encripta y no se desencripta. También tenemos el modo de sistema de cifrado de flujo. Funciona básicamente encriptando un vector de inicialización usando la clave para obtener un bloque de salida. Después, el bloque de salida se encripta usando la clave para obtener un segundo bloque de salida. Y finalmente, este bloque se encripta para obtener un tercer bloque. Y esto se va haciendo sucesivamente. Finalmente tenemos un modo de contador. En este caso el texto plano no se encripta de manera directa, sino que se encripta en el vector de inicialización más una constante. Y al texto cifrado resultante se le aplica un OR exclusivo con el texto plano. Al incrementar básicamente en 1, eso es lo que quiere decir, ¿no? Que al incrementar básicamente en 1 el vector de inicialización para cada nuevo bloque, es más fácil desencriptar un bloque en cualquier parte del archivo sin antes tener que desencriptar todos sus predecesores. Vamos también a los algoritmos de clave asimétrica o pública. Básicamente los criptólogos siempre daban por hecho que las claves de encriptación y desencriptación eran iguales, o que no se podían derivar fácilmente una de otra. Pero la clave se tenía que distribuir a todos los usuarios del sistema, por lo tanto, parecía haber un problema inherente, siendo necesario proteger las claves contra robo, pero también se tenían que distribuir, por lo que no se podía implementar y guardarse en una caja fuerte básicamente. Entonces la criptografía de clave pública requiere que cada usuario tenga dos claves, una pública, que todo básicamente el mundo utiliza para encriptar los mensajes y enviar a ese usuario, y una privada, que es el usuario necesita para desencriptar los mensajes. Nos referimos de manera consistente a esas claves como las claves públicas y privadas, respectivamente, y las distinguimos de las claves secretas que se utilizan en la criptografía convencional de clave simétrica. También tenemos dentro de estos algoritmos el RSA. Este método ha sobrevivido a todos los intentos por quebrantarlo durante más de 30 años y se considera muy sólido. Gran parte de la seguridad práctica se basa en él. Su mayor desventaja es que requiere claves por lo menos 1024 bits para una buena seguridad. Esto en comparación con los 128 de los algoritmos de clave simétrica, por lo cual es muy lento. El método RSA se basa en ciertos principios de la teoría de los números. La seguridad de este método se basa en la dificultad para factorizar números grandes. Cabe señalar que el uso de RSA, como se lo ha descrito, es semejante al usar un algoritmo simétrico que es en modo SB. El mismo bloque de entrada produce el mismo bloque de salida. Por lo tanto, se requiere alguna forma de encadenamiento para la encriptación de datos. Sin embargo, en la práctica, la mayoría de los sistemas basados en RSA usan la criptografía de clave pública, principalmente para distribuir claves de sesión de una sola vez, para usarlas con algún algoritmo de clave simétrica, como lo es el AES o el DES triple incluso. El RSA es demasiado lento para poder encriptar grandes volúmenes de datos, pero se utiliza mucho para distribuir las claves. Dentro de otros algoritmos de clave pública, el RSA no ha sido el único algoritmo de clave pública conocido. El primero fue el de la mochila. La idea de este método es que alguien que es propietario de una gran cantidad de objetos, cada uno con un peso distinto, para codificar este mensaje el dueño selecciona en secreto un subconjunto de objetos y los coloca en la mochila. El peso total de los objetos contenidos en la mochila se hace público, así como la lista de todos los objetos posibles y sus correspondientes pesos. Otros esquemas de clave pública se basan en la dificultad para calcular logaritmos discretos. Los algoritmos que se usan al principio han sido inventados por alguien llamado Gamal
y también Notch. En definitiva, existen algunos otros esquemas como los basados en curvas elípticas, pero dos categorías principales son las que se basan en la dificultad de factorizar números grandes y calcular logaritmos discretos mediante la operación módulo con un número primo grande. A continuación tenemos las firmas digitales. La autenticidad de muchos documentos legales, financieros y de otros tipos se determina mediante la presencia sí o sí o ausencia de una firma manuscrita, ¿no?, autorizada. Para que los subsistemas de mensajes computarizados reemplacen el transporte físico de papel y tinta, hay que encontrar un método que permita firmar documentos de una manera imposible de falsificar. Lo que se requiere básicamente para las firmas digitales es un sistema mediante el cual parte puede enviar un mensaje firmado y otra parte de modo que se cumplan las siguientes condiciones, ¿no? Primero, que el receptor pueda verificar la identidad del transmisor. Segundo, que el emisor no pueda repudiar más tarde el contenido del mensaje. Y tercero, que el receptor no haya podido elaborar el mensaje él mismo. Con estos tres requerimientos vamos a ello, ¿ya? El primer requerimiento es necesario, por ejemplo, en los sistemas financieros. Cuando la computadora de un cliente de un cliente ordena a la computadora de un banco que compre 1 tonelada de oro. Esta necesita asegurarse de que la computadora que la orden realmente pertenece al cliente, a cuya cuenta se le aplicará el cargo. En otras palabras, el banco tiene que autentificar la identidad del cliente, considerando a su vez que tiene que estar autentificado dentro del banco, ¿no? El segundo requerimiento es necesario para proteger al banco contra los fraudes, suponiendo que el banco compra 1 tonelada de oro y justo después el precio del oro cae drásticamente. Entonces un cliente deshonesto podría proceder a demandar al banco, alegando que nunca emitió una orden para comprar el oro. Cuando el banco presenta el mensaje en la corte, el cliente puede negar haberlo enviado. La propiedad de que ninguna parte de un contrato pueda más tarde negar haber firmado se conoce como no repudio. Entonces, el tercer requerimiento es necesario para proteger al cliente en el caso de que el precio del oro se dispare y el banco trate de construir un mensaje firmado en el que el cliente haya solicitado un lingote de oro en lugar de 1 tonelada. En ese escenario fraudulento, el banco simplemente se queda con el resto del oro. A continuación tenemos las firmas de clave simétrica y las firmas de clave pública. Básicamente, dentro de la clave simétrica, con respecto a las firmas, es un método criptográfico en el cual se usa una misma clave para cifrar y descifrar mensajes en el emisor y receptor. Las dos partes que se comunican han de ponerse de acuerdo de antemano sobre la clave a usar. Una vez que ambas partes tienen acceso a esta clave, el remitente cifra un mensaje usando la clave, lo envía al destinatario y este lo descifra con la misma clave. Para la firma de clave pública es el método criptográfico que usa par de claves para el envío de mensajes. Los dos claves pertenecen a la misma persona que recibirá obviamente el mensaje. Una clave es pública y se puede entregar a cualquier persona, y la otra clave es privada y el propietario debe guardarla de modo que nadie tenga acceso a ella. Además, los métodos criptográficos garantizan que esa pareja de claves solo se puede generar una vez, de modo que se puede asumir que no es posible que dos personas hayan obtenido casualmente la misma pareja de claves. También, finalmente, para finalizar ya con el tema de firmas, tenemos el SHA-1 y el SHA-2. Básicamente el SHA-1 y el SHA-2 son dos versiones de algoritmo. Son diferentes en términos de construcción y longitud de bits, puesto que el SHA-2 es una versión casi que evidente del SHA-1, ¿no? En este caso el SHA-1 tiene 160 bits de largo y el SHA-2 en este caso ocurre en varias longitudes, pero con mayor frecuencia en 256 bits. También tenemos el MD5. El MD5 es un algoritmo de reducción criptográfico de 128 bits ampliamente usado, ¿no? Uno de sus usos es el comprobar que algún archivo no haya sido modificado.
Básicamente la codificación del MD5 de 128 bits es representada típicamente con un número de 32 símbolos hexadecimales. Eso es todo en cuanto a la agenda del día de hoy. Aquí están las referencias que se han tomado para poder realizar la investigación correspondiente, que es sobre el libro de redes de computadoras de Tannenbaum y de Waterhouse. Eso sería todo en cuanto al video explicativo de hoy. Espero que les haya agradado. Les agradezco por su atención y nos vemos en una próxima ocasión.